¿Qué tal? Muy buenas noches, hermanos. Eh, el día de hoy voy a compartir la palabra de Dios. Es un privilegio el poder tener este espacio y poder compartir lo que Dios nos ha hablado a cada uno de los pastores en Casa de Jesús. Espero que puedas conectarte. Espero que sea este tiempo de bendición, que sea un tiempo en el que podamos aprender mucho de la palabra de Dios. Esa es la intención el día de hoy, esta noche. Buenas noches a todos. En la medida que se vayan conectando, saben que me apura más que cualquier otra cosa el poder compartir de la palabra de Dios. Y espero que, como comentaba, sea un tiempo de bendición, sea un tiempo en el que podamos aprender mucho de la palabra. Nada más quisiera, antes de iniciar, saber si el audio, si el sonido es correcto, si se escucha bien, si la música no está muy alta, para poder iniciar correctamente con el mensaje el día de hoy. Muy bien. Bueno, ya está confirmado, entonces vamos a comenzar. Y para comenzar, qué mejor manera que orando, poniendo este tiempo en las manos del Señor. Así es que te voy a pedir que me acompañes y vamos a orar y pedirle a Dios que Él hable. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras y vamos a darle la preeminencia al Señor. Padre Celestial, muchas gracias por esta noche. Gracias por la bendición que es el compartir tu palabra. Señor, yo te pido que cada persona que el día de hoy se conecte y pueda ver este mensaje, sea un mensaje que edifique su vida, sea un mensaje que transforme, que renueve, que cambie, pero sobre todo, Padre, que quede en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros y que podamos practicarlo, porque tu palabra dice que la fe sin obras es muerta. Y no queremos que nuestra fe esté muerta, queremos que sea vida, que sea verdad, que sea espíritu, y que podamos, Señor, mostrar al mundo que tú eres verdadero a través de nuestra vida, de nuestro testimonio. Gracias, Padre, por este tiempo. Te agradecemos, te bendecimos, te exaltamos. Y te pido también, Señor, que utilices mi vida, mi boca, mis pensamientos, mis palabras, para poder compartir el día de hoy y que sea claro el mensaje, que sea de bendición y que sea de transformación para cada persona que se conecte el día de hoy. En el nombre de Jesús lo declaramos, lo creemos y sabemos que tú estarás obrando, Señor, en cada vida, en cada corazón. Este es tu tiempo. Habla tú, Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Otra vez, qué bendición es compartir la palabra de Dios el día de hoy. Y el título del mensaje, para aquellos que tienen su libreta, su pluma, su lápiz, aquellos que anotan, tengan su Biblia cerca, porque hoy va a ser con toda la intención, el hecho de que tengas tu Biblia cerca, que puedas examinar, puedas corroborar, puedas sobre todo verificar que lo que estamos compartiendo de parte de la palabra es lo que está escrito, que es la palabra justa que Dios está hablando. Entonces te pido que tengas ahí tu libreta, tu pluma, tu lápiz y tu Biblia. El título del mensaje es Entendiendo correctamente la Escritura, o un entendimiento correcto de la Escritura, de la palabra de Dios. ¿Por qué es importante esto? Es fundamental en la vida cristiana el entender correctamente las Escrituras. La vida cristiana se lleva a la vida práctica correctamente de una comprensión adecuada de la Escritura. Tú oras, yo oro correctamente cuando tengo una comprensión correcta de la Escritura. Nuestra vida es transformada, dice la palabra de Dios, por el poder de su palabra. Entonces, entender la palabra de Dios de la forma correcta, de una manera adecuada, de leer la palabra de Dios de manera clara, precisa, como Dios quiere que la entendamos, se convierte en un pilar de la vida cristiana. No es comprensible, no es algo factible, no es imposible, pues, que una vida cristiana se lleve correctamente si no entiende esa persona la palabra de Dios. Y hoy quiero llevarte a través de la Escritura para que tú puedas entender y comprender la palabra de Dios
en algunos aspectos importantes, pero que estas claves que vamos a revisar el día de hoy, tú las puedas aplicar a cualquier lectura que hagas de la palabra. Todo lo que tú leas, le puedas aplicar estos principios. Yo no quería comentar estos conceptos, pero yo estoy convencido de que todo cristiano debe tener una hermenéutica correcta, una exégesis correcta y una homilética correcta. Es decir, debe tener una interpretación correcta de la Escritura, debe tener una extracción correcta de lo que dice el texto de la palabra de Dios y debe tener una correcta exposición de esa palabra, una correcta predicación de esa palabra. Entonces, no quería decir los términos, digamos, tan técnicos, pero son los que se ocupan para que tú y yo podamos hacer esto: entender, comprender, extraer y predicar correctamente la palabra. Ahora algunos dirán, bueno, que prediquen los pastores, pero no, hermano. La palabra de Dios nos enseña que la gran comisión fue esa: id y predicad el evangelio. Entonces tú y yo debemos de estar capacitados para dar una predicación exacta, precisa de la palabra de Dios. Y para hacer eso debemos de tener una correcta comprensión de la palabra, un estudio profundo. Y es algo que hoy se convierte en un aspecto más relevante que antes. ¿Por qué? Porque como mis colegas pastores de Casa de Jesús lo han comentado, hay mensajes muy claros respecto a esto, porque hay enseñanzas, hay herejías, hay apostasía dentro de la iglesia, derivado de que muchos no tienen el conocimiento correcto de las Escrituras. Es más, por poner un ejemplo muy simple, nosotros conocemos a los mormones. Los mormones fundamentan su doctrina en algo que llaman el Libro del Mormón. Pero algo que tú debes de saber, y que sabemos porque la Escritura lo dice, es que la palabra nos enseña que incluso si un ángel viene y anuncia un evangelio diferente al que ha sido predicado, sea anatema, sea maldito. Pues resulta que ellos consideran que un ángel llamado Moroni se le aparece a un hombre hace algunos años atrás y le enseña algunos aspectos que no están en la Biblia. Y ellos lo creen. Ahora, uno dirá, es que equivocados están, por supuesto, están muy equivocados, están muy alejados de la verdad. Pero muchas veces de manera muy sutil, este tipo de aspectos, de enseñanzas, de doctrinas, aparecen en la iglesia y se van incorporando, van empezando a tener peso dentro de las iglesias porque no hay un entendimiento correcto, porque no hay una comprensión correcta de la Escritura, y por eso la necesidad de hablar de este tipo de temas. Entonces, vamos a tratar de llevarlos a través de esta enseñanza a un entendimiento correcto de la Escritura y que tú puedas aplicar todos estos principios, todas estas claves a lo largo de tu vida cristiana, porque hay mucho más. No es una predicación y con eso tú vas a tener todos los elementos para poder entender la Escritura correctamente, pero sí podrás entender algunos aspectos para tener la certeza de que lo que se te está predicando es correcto, y también tengas la certeza de que lo que estás leyendo lo estás interpretando correctamente. Esa es la idea del mensaje, ese es el objetivo del mensaje. Ahora, yo he dicho anteriormente, la predicación expositiva de la palabra es importantísima. Y la palabra expositiva solo se refiere a que cuando nosotros vamos a predicar o cuando vamos a leer, cuando vamos a comprender la palabra de Dios, debemos de considerar muchos aspectos alrededor del texto que vamos a leer. Porque si leemos un texto, y hoy vamos a ver algunos de hecho, los tomamos y los usamos de una manera incorrecta porque los estamos sacando del contexto general en el que está escrita la palabra de Dios. Y por eso hoy se inventan doctrinas, se inventan unciones, se inventan formas de hacer las cosas, porque es muy fácil caer en esa práctica incorrecta. Cuando hablamos de una predicación expositiva de la palabra, me estoy refiriendo a que debemos tener en claro cuál es el idioma en el que está escrito, porque eso nos va a dar una riqueza mucho mayor en el momento en que traducimos o vamos al original de cada una de las palabras. Eso nos dará un significado más amplio. Y sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego y solo algunas porciones muy pequeñas en arameo. Aunque el lenguaje que se hablaba en Israel en el momento en el que Jesús está viviendo es arameo.
Entonces es importante entender eso, porque si no, podemos caer en prácticas incorrectas a la hora de interpretar, a la hora de incluso ir a los originales, a la hora de tratar de explicarlo. Es más, hay traducciones, y es importante eso, que no son verídicas. Hay traducciones que son utilizadas por ejemplo, por los testigos de Jehová, donde utilizan la palabra Jehová constantemente en el Nuevo Testamento. Pero si vamos al original, eso no existe, ¿no? En el original, al estar escrito en griego, la palabra Jehová nunca va a aparecer. Siempre será la palabra Señor, siempre será la palabra Cristo, pero no la palabra Jehová o no el nombre de Jehová. Entonces esos detalles que parece que podemos pasar por altos hacen que algunos caigan en errores fundamentales de la enseñanza de la palabra. Y si algo, como yo he dicho antes, debemos de defender como cristianos es la verdad. Pablo nos incita, nos invita y nos dice que una de las tareas fundamentales de la iglesia es volvernos en defensores, en baluartes de la verdad. Pero si no la conocemos correctamente, ¿cómo defenderla? Y eso es todo lo que hay detrás de la interpretación. Eso es el idioma. Tenemos que conocer al escritor, porque cada escritor tenía una manera diferente de escribir. La Biblia dice que fueron inspirados, no que Dios les dictó lo que estaban escribiendo. Y hay una diferencia enorme entre ser inspirado y recibir una redacción o el escribir lo que me están dictando. Eso no fue lo que pasó. Hay un ejemplo que me gusta mucho para poder darles un poquito más amplio esto que estoy diciendo. Vea, supongamos que Dios es un músico, un músico que es especialista en instrumentos de viento, y él puede tocar a la perfección una flauta, puede tocar a la perfección un shofar, puede tocar a la perfección una trompeta, porque él es perfecto y puede tocar cada instrumento perfectamente. Todos los instrumentos los puede tocar haciendo la misma melodía, pero no va a sonar igual. El sonido de una flauta, el sonido de un trombón, el sonido de una trompeta, el sonido de cada uno de los instrumentos es diferente, aunque estén tocando la misma sinfonía, aunque estén tocando la misma melodía, es diferente. Pues exactamente así es lo que pasa con el escritor. El músico es Dios y los instrumentos fueron los hombres que escribieron la palabra de Dios. Cada uno, con su forma de pensar, en su cultura, escribió lo que Dios le inspiró. Dios es perfecto y el escritor tiene o es un instrumento diferente a los demás. Entonces es importante entender también quién era el escritor, cuáles eran las características de ese escritor, las circunstancias en las que escribió, porque no es lo mismo el pensamiento de una persona que vive libre, que está en libertad, a alguien que está esclavo. Y sabemos que el pueblo de Israel en muchas ocasiones estuvo esclavo y en otras estuvo libre. Y los escritores estuvieron en ambas circunstancias. Hubo algunos que estuvieron viviendo los dos momentos. Entonces es importante comprender eso. El momento histórico, la cultura, todo eso es conocer el contexto en el que está escrito. Y si no lo conocemos, es muy fácil interpretar de manera incorrecta un texto. Yo quería introducirlos a través de esto para que entendamos la importancia de tener un buen entendimiento de la palabra, de la escritura. Quiero darles un ejemplo en forma de introducción y quiero que me acompañen por favor a Hebreos en el capítulo 3 versículo 7. Y vamos a recorrer la Biblia de Nuevo Testamento a Salmos y luego a Éxodo. Hebreos 3:7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras por 40 años. Yo quiero que vea que aquí el escritor de Hebreos está utilizando un texto que está en Salmos, pero para exponer su punto, lo que él utiliza es por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Está hablando en presente. Yo quiero que considere eso. La palabra ahí, el verbo, es muy importante. Está en presente. Y cuando vamos a Salmos 95 del versículo 7 al 10, desde el 7 al 10 leamos, esa es la porción bíblica a la que se está refiriendo en el libro de Hebreos, pero no dejemos de lado esto, por lo cual, como dice el Espíritu Santo en presente. Cuando vamos a Salmos 95 del 7 al 10 dice: porque Él, nuestro Dios,
nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyeres hoy su voz. Aquí no dice que es el Espíritu Santo, pero sabemos que es el Espíritu Santo el que le dio esta palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, ¿en qué tiempo está? Está en presente. Hoy su voz. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Mashá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y no mis obras. 40 años estuve disgustado de la nación y dije, pueblo es quien me haga de corazón y no han conocido mis caminos. Ahora, esto está en los Salmos, pero este evento no ocurrió en el tiempo de los Salmos. Estábamos en Hebreos y cientos de años atrás en Salmos está escrito lo mismo, y los dos en ambas escrituras en la palabra están en el verbo presente. Cuando vamos a Éxodo, capítulo 17, del versículo 1 al 7, aquí es donde ocurre todo esto que se ha dicho en otros pasajes. Vamos a leerlo. Éxodo 17, del 1 al 7 dice: Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para atarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? El 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también de tu mano la vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí, yo estaré. Aquí la posición de Dios es de presente. Yo estaré. En el momento en que tú te pongas enfrente, ahí estarás. Me dicen que el audio se escucha distorsionado. ¿Está bien o se escucha distorsionado? Entonces, ¿está distorsionado? Si me pueden... No, me dicen que está correcto. Será el internet que tienen por ahí. He aquí, yo estaré delante de ti, allí donde la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Yo quiero... Me dicen que sí se está distorsionando, que se corta en ocasiones. Ok, permítame un segundito. Ok, espero que en unos segundos se vuelva a escuchar correctamente. Acabamos de leer 3 pasajes de la palabra de Dios. Uno, decíamos, está en Hebreos 3:7. El otro está en Salmos 95:1. Y el último estaba en Éxodo del 17, capítulo 17, del versículo 1 al 7. Es importante que entendamos que los 3 versículos se refieren al mismo evento. Se refieren al mismo evento que ocurrió en Éxodo. Pero los 3 versículos están utilizando un verbo en presente. ¿Qué trato de exponer con estos versículos? Que la palabra de Dios es vigente. La misma palabra dice que permanece para siempre, y que ni una tilde ni una coma pasarán, sino que se cumplirán todas las palabras que Dios ha hablado y que están escritas en su palabra. Ninguna pasará sin que se deje de cumplir. Pero no solo eso, sino que todas están en un tiempo presente. Lo que Dios ha dicho antes es vigente hoy y será vigente en un futuro. La ley de Dios, la verdad de Dios es absoluta y se mantiene a través del tiempo, porque es un principio y los principios no cambian, los principios se mantienen, los principios siguen firmes a través de los tiempos, y la palabra de Dios es el principio que nos mantiene firmes a través de las circunstancias, a través de las dificultades, a través de la enfermedad, porque sabemos que se mantiene vigente por siempre. Dios habla
Y cada vez que habla, su palabra es eterna. Por lo tanto, lo que Dios ha dicho antes, lo que Dios ha dicho ahora y lo que Dios ha hablado hacia el futuro se mantendrá. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque muchas veces nosotros escuchamos que profecías, que predicaciones, que al apóstol, que al renombrado pastor de no sé qué y no sé cuál. Y creemos, y muchos así son, creen que porque lo dice esa persona, eso es verdad. Y nada es verdad si no está comprobado en la palabra de Dios. Si no está en este libro, no importa lo que la persona diga. Lo único que importa es que si lo que dice está de acuerdo a este libro. Porque si no está de acuerdo a la palabra de Dios, podemos caer en malas interpretaciones, podemos dejarnos guiar por personas que enseñan cosas que no es la palabra, y eso no debe ocurrir en la iglesia. La iglesia tiene que ser como la iglesia de Berea, que cada vez que Pablo exponía, que cada vez que Pablo predicaba, dice la palabra, que ellos iban y se cercioraban de que lo que él estaba diciendo era verdad, pero no solo en términos de que lo que dijo está ahí, sino que lo que él explicó alrededor de esa palabra era lo correcto. Y es muy importante eso. Y hoy, insisto, vamos a ver varios ejemplos. Esto fue en manera de introducción. En Hebreos 4:12, algunos saben de memoria este versículo y es muy importante memorizar la palabra. Yo te invito, te incito, te animo a que aprendas de memoria versículos. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es bellísimo, saber que la palabra de Dios puede profundizar en lo más interno, en lo más oculto de nuestros corazones. Pero lo que quiero resaltar aquí es, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra es viva y eficaz? Esta palabra. Esta palabra es la que es viva y eficaz. Es la que es cortante, es la que discierne, es la que entiende, la que profundiza el espíritu, el alma, la mente del hombre. Es la que expone lo que hay en nuestro interior. Entonces, no es cualquier palabra, no es la palabra que yo predico, no es la palabra que predican los otros pastores, no es lo que dice un profeta, es lo que dice la palabra de Dios. Y lo que diga el pastor, el profeta, el apóstol, tiene que estar comprobado por la Escritura, porque esta es nuestra máxima autoridad aquí en la tierra, la palabra de Dios. Y yo quiero que consideres lo importante y lo valioso que es la palabra de Dios. Lo que quiero también que te lleves el día de hoy es que la palabra de Dios tiene que ocupar un lugar preeminente en nuestra vida cristiana. No las predicaciones de los pastores. No porque no sean importantes, al contrario, son muy importantes, pero que sean siempre expuestas, validadas y respaldadas por la Escritura. Porque si no es así, estamos predicando cualquier cosa menos la palabra de Dios. No predicamos nuestros sentimientos, no predicamos nuestras opiniones, no predicamos nuestros sueños, predicamos lo que dice la Escritura, porque si no, cualquiera podría venir y exponer su punto de vista, pero aquí se trata de exponer lo que Dios ha dicho. Y quiero manifestar algunas ideas que extraemos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo. Quédate con eso, anótalo. La palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo. Pastor, ¿de dónde se saca eso? Bueno, es ahí donde viene el cuestionamiento y donde vamos a enriquecer lo que estamos diciendo. Veamos la creación. Yo te invito a que, si puedes, ahí abre tu ventana, ve los cielos, ve las estrellas, ve la creación, ve cada árbol, ve tu mismo cuerpo, ve cómo funcionamos. Desde la partícula más pequeña en el universo hasta la más grande galaxia, estrella, fue creada por la palabra de Dios. Dios habló. Génesis 1. Y todo lo que dice Génesis 1 dice la palabra. Y Dios dijo, Dios habló, Dios pronunció su palabra y las cosas fueron creadas. Entonces, ¿qué cosa más poderosa hay en el universo que la palabra de Dios?
No hay nada más poderoso. Por la palabra de Dios sabemos que fuimos creados. En el libro de Romanos dice que muchas personas se han envanecido en su conocimiento y han negado que Dios ha manifestado su poder, su creación. Todo esto está en el capítulo 1 y 2 de Romanos, que Él es Dios por lo que Él ha creado. El poder de Dios se manifiesta a través de la palabra. Él actúa, Dios actúa a través de su palabra. Él no tiene que mover un brazo, Él no tiene que caminar. Él, con el solo hecho de hablar, ocurren las cosas. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Si Él dice, sé sano, serás sano. Si Él dice, te voy a bendecir, Él lo va a hacer, porque su palabra tiene el poder para hacer todas las cosas. La palabra de Dios es donde reside el poder de nuestro Dios. Lo que Él dice se hace. Él actúa a través de pronunciar, de hablar. ¿En dónde podemos encontrar esto bíblicamente? Salmo 19:1. En Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan, hablan de la gloria de Dios. Y el firmamento, el universo, la creación, las estrellas, las galaxias, la obra de sus manos. Él ha hablado, y todo eso habla de lo que Él ha sido capaz de hacer por medio de su palabra. Y eso nos remonta, insisto, a Génesis 1. También Dios se comunica con el hombre por medio de palabras. Por medio de palabras. ¿Y dónde encontramos eso? En Génesis 3:8 dice la palabra de Dios: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Para este momento, Adán y Eva ya habían pecado. Pero lo que nos está diciendo este versículo es: y oyeron la voz de Jehová Dios. ¿Cómo reconocieron que era la voz de Jehová Dios? Porque ellos habían estado en comunión anterior a ese momento, donde Dios venía al huerto y Él hablaba con Adán y Eva. Por eso, cuando ellos pecaron y escucharon, reconocieron la voz de Dios, se escondieron porque se dieron cuenta que habían pecado. Eso significa que Dios, antes de que pecara el hombre a través de Adán y Eva, tenía y anhelaba, deseaba tener comunicación, hablar, tener un diálogo con el hombre. Para Dios la palabra es importante, la comunicación a través del habla es importante. Por eso se acercó a ellos y hablaba con ellos. Y cuando pecaron, Dios no podía dejar de lado esta situación, y ahora utilizaba a los profetas, utilizaba a los grandes hombres que levantó para que nos dejaran este maravilloso libro. Porque Dios hoy sigue hablando a través de las escrituras, a través de lo que Él ha dejado como herencia, y que podamos escudriñar la palabra, conocerlo, aprender más de Él, pero en un entendimiento claro y correcto de la palabra. Por eso es tan importante que te quedes con estas ideas, son muy importantes. Y quiero darte un ejemplo de lo importante que es el contexto y de lo importante de entender la palabra de Dios. Si vas, este ejercicio nos lo enseñó cuando nosotros estábamos hace algunos años con el pastor que nos bendijo cuando nos casamos. Él nos hizo este ejercicio y quiero hacerlo hoy con ustedes porque me pareció muy práctico. Te invito a que busques Mateo 1:1. Ve a Mateo 1:1. Algunos lo conocen, es muy sencillo. Dice la palabra de Dios: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Punto. Sí, está padre, ya lo leí. Pero quiero que pienses en lo siguiente. Si tú no supieras nada de Jesucristo, si tú no conocieras nada de Cristo, si no supieras quién es el David de la Biblia del que habla ahí, ni el Abraham de la Biblia que te habla ahí, ¿qué te dice eso? No te dice absolutamente nada. No sé quién es Jesucristo, menos sé quién es David, y sepa Dios quién es Abraham. Eso es lo que pensaríamos. Por eso es tan importante el contexto. Pero para alguien que conoce la palabra, para alguien que escudriña y que sabe quién es Jesucristo, el solo nombrarlo debe ser algo que nos provoca algo en el interior. Es nuestro Salvador, es el Hijo de Dios, Él es la luz del mundo, Él es el que vino a predicar las buenas nuevas, Él es el que pagó el precio, Él es el Cordero inmolado, Él es el Santo que fue crucificado por los pecadores, Él es el que se levantó al tercer día. Y podemos empezar a hablar muchísimas cosas solo por haber leído ese versículo cuando hablamos de Jesucristo. Pero porque tenemos contexto, porque conocemos algo más. Qué importante es conocer el trasfondo de eso.
Pero cuando vamos a David, también hay algo muy importante. David, el rey por excelencia en Israel. El pueblo de Israel tuvo su mayor gloria durante el gobierno de David y de Salomón. David es considerado como alguien que recibió una promesa, y la promesa era que siempre habría alguien de su descendencia sentado en el trono y que su trono no tendría fin. Y eso se cumple en Jesucristo. Por eso Jesucristo es parte de la genealogía, físicamente hablando, del rey David. Pero cuando vamos y vemos que también es hijo de Abraham, entendemos que Abraham es el padre de la fe, al que se le dio la promesa que por él serían benditas todas las naciones de la tierra, como ayer predicaba nuestro pastor Rafael. Pero también entendemos que esa promesa llegó a través de las generaciones hasta Jesucristo, y que Jesucristo es la culminación de todo lo dicho en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento era la sombra de lo que habría de venir, que era nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que acabo de decir tiene sentido cuando hay trasfondo y leo Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Qué importante es tener contexto, qué importante es tener conocimiento de la palabra, qué importante es conocer lo que hay detrás de cada una de las escrituras. Y partiendo de esta idea, en la que me he llevado ya varios minutos, casi 30 minutos, vamos a ver algunos versículos que mucha gente utiliza fuera de contexto, los utiliza mal, y tal vez tú y yo mismo hemos utilizado versículos fuera del contexto y nos inventamos predicaciones, y nos inventamos doctrinas, y nos inventamos cosas que no son bíblicas. Esa es la idea del mensaje, como decía al principio, que te lleves estos claves y puedas cada vez que vas a leer o escuchar un mensaje, discernir si tiene el contexto, si tiene la interpretación correcta, la exégesis correcta. Vamos con el primero, Génesis 50:20. Yo he escuchado muchas veces este versículo y te voy a decir cómo regularmente se ha utilizado. Génesis 50:20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a mi bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Aquí está hablando José. José en este momento ya es el segundo después del faraón. Acaba de morir su padre y sus hermanos tienen temor, porque ellos pensaban, seguramente José tiene algo todavía contra nosotros, porque lo vendimos, porque la pasó mal, y ahora que murió nuestro padre seguramente se va a querer vengar. Es lo que pensaban los hermanos de José. Y algunos utilizan este versículo como para decir lo siguiente: el diablo provoca el mal, el diablo provoca que yo esté en esta situación difícil, pero Dios de repente reacciona, llega de repente a mi vida y me salva. Ese es un pensamiento que suena bien, puede ser lindo, pero no es verdadero. No es que el diablo te haya atacado y Dios no se haya dado cuenta. No es que el diablo haya tomado autoridad sobre tu vida y que Dios de repente se dio cuenta que el diablo te estaba haciendo mella y entonces intervino. No es así, porque estaríamos negando la soberanía de Dios. Pero hay gente que lo piensa, es que el diablo me tiene atado, es que, yo no estoy diciendo que no exista la liberación, por supuesto que existe, pero hay gente que al diablo lo ve en todos lados y le echa la culpa al diablo de todo, y no es así. Dios tiene el control de eso, y es más, como pasó con Job, al diablo le tiene que pedir permiso a Dios para tocar a sus hijos. No hay nada que pase en tu vida de lo que Dios no tenga el control. No hay nada que pase en tu vida que Dios no sepa. Pero algunos creen que es así y utilizan este tipo de versículos para decir, bueno, pues ya que Dios intervino, me sacó de ahí. Dios tiene el control, aunque nos esté yendo mal, aunque no sea lo que esperas, Dios sigue teniendo el control. Él es soberano. Ahora, claro, que si estás pecando, estás viviendo incorrectamente, tal vez todo lo que está pasando es consecuencia de tus malas acciones, de tus malas decisiones, de tu desobediencia a la palabra. Por supuesto que también eso va a pasar, pero aún eso Dios lo tiene bajo control. Él lo sabe, no hay nada oculto delante de Dios. Ese es uno de los versículos. Veamos otro, y este va a estar más interesante. Salmos 51, versículo 10 y 11. Salmos 51, versículo 10 y 11. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti,
y no quites de mí tu Santo Espíritu. Sobre todo el final, no quites de mí tu Santo Espíritu. Suena lindo, suena bonito, suena a una oración de arrepentimiento. Es el rey David que acaba de pecar, ustedes lo saben, cometió adulterio y va a morir un bebé a raíz de esta situación. Y él está pidiendo perdón y le está diciendo: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y la pregunta es, hoy, bajo la gracia, en el contexto en que Jesucristo es nuestro Salvador, ¿podemos o debemos orar así? La respuesta es no, hermano. Tú no puedes decir: no quites de mí tu Santo Espíritu, porque entonces estaríamos negando lo que dice Efesios capítulo 1. Si lo lees todo el capítulo es buenísimo, pero me voy a enfocar en, quisiera leerlo, pero para poder avanzar. Efesios capítulo 1 y ubícate en el versículo 13 y 14. Dice la palabra de Dios: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, habiendo oído las Escrituras, el evangelio de vuestra salvación, lo que Cristo vino a hacer, y habiendo creído en ese evangelio, en las Escrituras, en la verdad, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y que las arras son la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Debemos de entender que lo que estaba diciendo David es en el Antiguo Testamento y esto es en el Nuevo Testamento. Es importante eso, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento las manifestaciones del Espíritu Santo eran momentáneas, eran en circunstancias específicas. Por eso muchas veces la palabra dice: y el Espíritu Santo vino sobre el Espíritu Santo, porque venía y se iba, venía y se iba. Pero en el Nuevo Testamento no. Jesús dijo: les conviene que me vaya para que yo os mande al Consolador. Y el Espíritu de verdad es el que está hoy con nosotros. Él vive en nosotros. Entonces, cuando un hijo de Dios dice: no te vayas de mi Santo Espíritu, es que no conoce la palabra. Es que no ha entendido que ese versículo fue verdad en el momento en que David lo dijo. Porque en ese momento el Espíritu Santo sí llegaba y se iba. Pero hoy, bajo la gracia, el Espíritu Santo vive en nosotros. Él está en nosotros. La Biblia dice que lo contristamos, pero Él no se va. Él está aquí. Él está en nosotros. Entonces cuando nosotros, es más, algunos dirán: bueno, ¿y si peco se va? No, porque la palabra dice que el que nos exhorta, el que nos convence de pecado es el Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Cómo nos va a convencer si no está aquí? Si no está en nosotros. El Espíritu Santo es el que hace esa labor. Entonces, hay muchos que interpretan incorrectamente ese versículo e incluso oran utilizando ese versículo, pero no es aplicable para alguien que vive ahora creyendo en el Señor Jesucristo, porque vivimos ahora sellados por el Espíritu Santo. Este es otro ejemplo de cómo a veces no entendemos correctamente el versículo. Quiero que vean, este también es muy conocido. Proverbios 22:6. Dice, y lo hemos hablado muchas veces. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando dices instruye al niño en su camino? Instrúyelo en la palabra de Dios. Pero no está diciendo eso. Si lees todo el capítulo no habla de eso. Habla de disciplinar a los hijos. Habla de educarlos. Ahora, por supuesto, tú y yo tenemos que tomar como base la palabra de Dios para enseñarlos y educarlos. Pero ahí está hablando como una regla general, y que es lógico que si enseñamos, educamos, formamos, corregimos a nuestros hijos, cuando ellos crezcan, cuando ellos avancen en su edad adulta, permanecerán bajo esa enseñanza, porque son principios que nosotros les enseñamos y les formamos. Pero no necesariamente pasa así siempre, es una regla general. Pero yo no sé si habrá hermanos que me estén viendo, pero que tal vez les enseñaron a sus hijos, los formaron, los educaron, les enseñaron la palabra de Dios, pero cuando crecieron se alejaron de la palabra, se alejaron del buen comportamiento, no solo de la palabra, sino son personas inmorales incluso. Pero entonces ¿Dios está mintiendo? No, es que Él no está prometiendo eso. Yo quiero que entendamos eso. Una promesa de Dios es cuando Dios se compromete a hacer algo. Pero en estos capítulos, si tú los lees, no hay ningún compromiso de parte de Dios. Esto es un proverbio, es una enseñanza, es sabiduría. Y es lógico que si tú instruyes a tu hijo, lo más probable, lo más lógico, por regla general, es que él cuando crezca se alinea a esa enseñanza. Aunque no siempre pase así, pero no es una promesa de Dios. Y algunos creen
Y así lo han dicho. Es una promesa de Dios que si yo le enseño a mi hijo la escritura, entonces nunca se apartará. No dice eso. Te invito a que leas el capítulo completo y no dice eso. Habla de corrección de enseñanza de padres a hijos, pero Dios nunca está prometiendo que si les enseñamos las escrituras, entonces ellos nunca se apartarán. Y aparte no está, insisto, no está hablando de instruye al niño en su camino, no se refiere en su camino a la palabra de Dios. Porque si vemos, por ejemplo, la versión Dios habla hoy, dice de esta manera: dale buena educación al niño de hoy. Educación. No solo la enseñanza de la palabra, educación es un concepto muy amplio. Entre esa educación, por supuesto, está la palabra, pero hay muchos otros conceptos dentro de la educación. Y el viejo de mañana jamás la abandonará. Ahora, algunos pueden utilizar, mal interpretado este versículo, como una acción de irresponsabilidad. Yo le enseñé a mi hijo la palabra y con eso es suficiente. Pero si tú lees los versículos anteriores y posteriores, habla de utilizar la vara, habla de corregirlos, habla de instruirlos en muchas áreas de la vida. Entonces, no es solo la palabra, este es el fundamento, pero hay otras cosas que nosotros como padres debemos hacer. Entonces, algunos podrían utilizarlo como pretexto para no hacer la labor de padre que tenemos como obligación delante de Dios. Importante tener una buena hermenéutica, una buena interpretación de las escrituras. Veamos otro. Este es lindo, pero es bien importante entenderlo. Jeremías 29:11. También lo he escuchado muchas veces y lo tomamos y lo aislamos completamente del contexto, y eso está mal. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el final que esperáis. ¿Y cuántas veces tomamos ese versículo? Dios tiene para mí pensamientos de bien, Dios tiene para mí pensamientos correctos, Dios tiene para mí pensamientos que van a transformar mi vida. Y es verdad, eso va a pasar, es correcto. Pero en el contexto en el que está hablando aquí, no tiene que ver con eso. Si tú lees el versículo 10, yo quiero que veas cómo Dios le está advirtiendo: miren, los voy a tener que disciplinar y les va a ir mal, pero quiero que sepan que todo lo que estoy haciendo es porque tengo buenos pensamientos sobre ustedes y todo lo que estoy haciendo es para su bien. Versículo 10, Jeremías 29:10, un versículo antes dice: porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, Dios le está diciendo, se van a ir cautivos a Babilonia, no importa lo que hagan, se van a ir cautivos a Babilonia. Y cuando cumplen los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque, y ahí sí, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Dios está diciendo, se han comportado incorrectamente, han transgredido la ley, están viviendo de una manera incorrecta, en pecado, en desobediencia. Y para hacerlos regresar al camino, los llevaré 70 años como cautivos, como esclavos a Babilonia. Pero después de cumplido ese tiempo, yo los regresaré porque sigo teniendo pensamientos correctos. Ese es el contexto correcto en el que está hablando el Señor. Sus pensamientos correctos sobre nosotros también tienen que ver con la disciplina, también tienen que ver con la corrección, pero muchos solamente toman el pensamiento de, tengo pensamientos de bien para ustedes. Sí, pero ¿cuáles son los pensamientos en este caso? Corrección, disciplina, 70 años cautivos en Babilonia para que aprendan a obedecerme. Ese es el pensamiento de bien, pero eso a veces no se habla y no se predica. Contexto, muy importante. Otro versículo, este también, cómo se utiliza de manera inadecuada. Mateo 6:33, hermanos, y aquí no se va a salvar casi nadie. Mateo 6:33, normalmente utilizamos solo el 6:33, y vean cómo dice, mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y leemos mal, dice, y todas estas cosas os serán añadidas. A veces la gente lo dice así, mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Pero no dice eso, dice, y todas estas cosas. ¿Y qué son todas estas cosas? Esa es la pregunta poderosa, porque la gente dice, la palabra dice que si yo busco el reino de los cielos, Dios me dará todas las cosas. Eso no dice.
dice todas estas cosas. La pregunta es, ¿y qué son todas estas cosas? Y la respuesta está en el mismo texto. Si tú lees desde el versículo 31 y 32, te va a decir qué son todas estas cosas. Vean. Mateo 6:31 dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Y entonces qué son todas estas cosas? El comer, el beber y el vestir. Esas son todas estas cosas. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué cosas? Otra vez, la comida, la bebida y el vestido. Y ahora sí dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia y todas estas cosas. ¿Qué cosas otra vez? La comida, la bebida y el vestido. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios nos va a dar todas estas cosas y buscamos el reino de los cielos, es específico a lo que se está refiriendo. Pero es bien fácil decir, no, si yo busco, ¿cuántas veces lo has dicho, hermano? ¿Cuántas? Si yo busco primeramente el reino de los cielos, Él me dará todas las cosas. Incluye el Ferrari, incluye la casa con alberca. No, hermano, porque eso es lo que predican los predicadores de la prosperidad. No es que Dios no te vaya a bendecir, por supuesto que lo va a hacer, pero tú tienes que conocer la palabra correctamente para entonces utilizarla de esa manera, correctamente. Si tú buscas primeramente el reino de los cielos, lo que Él te va a dar siempre va a ser el sustento, el alimento, la bebida, el vestido. Eso es lo que dice la palabra. Lee los versículos, hermano. Yo te reto a que tú seas alguien que escudriña más las escrituras y no aísles versículos, porque este es un ejemplo clarísimo de lo que hoy se hace muchas veces. Y enseñamos mal, y aprendemos mal, y decimos cosas que no son verdad. Aquí este es otro, y que nuestro pastor lo ha predicado, y lo ha predicado no en un sentido negativo, sino más bien que él nos ha dicho que gente lo ha criticado, ¿no? Mateo 7:1. Vean, Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y el pastor nos ha dicho, ¿no? Que mucha gente lo critica porque que anda juzgando. No, hermano, no andamos juzgando, andamos exhortando, andamos reprendiendo. Y quiero que sepas que bíblicamente es una labor necesaria de parte del cuerpo de Cristo exhortar y reprender lo que está mal en el cuerpo de Cristo, con los hermanos que están haciendo algo incorrecto. Pero entonces, ¿por qué dicen que está mal? Porque no leen los siguientes versículos, así de simple. Porque si tú lees el 7:1 nada más, es no juzguéis para que no seas juzgado. Pero si tú lees el 2, el 3, el 4 y el 5, te vas a dar cuenta que hay un contexto en el que no se juzga y otro en el que sí. Ve, versículo 2. Porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados y con la medida que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que tienes en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita. ¿Pero qué es lo que es hipócrita? ¿Qué es lo que es hipócrita? Lo que acaba de decir, el que yo le señale a otro un error que yo tengo también. Eso es hipocresía. Pero luego dice, ok, si estás cayendo en eso eres hipócrita, pero, ¿qué dice? Versículo 5, hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo. Deja el pecado que estás señalando porque tú lo tienes. Déjalo, abandónalo, aborrécelo, arrepiéntete, abandónalo. Y entonces verás bien para qué. Para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es decir, yo sí tengo que reprender, yo sí tengo que exhortar a mi hermano. Tengo que juzgar ese acto de pecado que está viviendo una vez que yo haya enmendado también si yo tengo ese pecado. Un borracho no le puede decir al borracho, deja de beber. Bueno, sí puede decírselo, lo he dicho antes, pero no tiene autoridad para decírselo. El consejo es bueno, pero no hay autoridad. Y un hijo de Dios, cuando va a reprender a un hermano en la fe, debe tener autoridad, no solamente decirle el buen consejo, sino que el buen consejo esté acompañado de autoridad. Y por eso, cuando decimos no juzgar cuando tú estás viviendo incorrectamente. Pero si tú estás viviendo en la voluntad de Dios, tú tienes toda la autoridad para reprender, para exhortar y para señalar aquello que se está haciendo mal y sea corregido. Porque somos un cuerpo. Es como si mi dedo se lastima.
Y entonces como a todo lo demás no le afecta aparentemente que siga lastimado. No, por supuesto que todo lo demás se ve afectado y yo tengo que atender a mi dedo, a mi pie o la parte de mi cuerpo que esté siendo dañada. Y si alguno de los hermanos en la fe está actuando incorrectamente, tiene que ser corregido para que el cuerpo sea edificado y crezca y avance el reino de Dios, porque somos un solo cuerpo. Entonces cuando alguien dice no juzguéis, está cayendo en un error. Tiene que leer 4 versículos más para que se dé cuenta del error. Otro más. Y estos son ejemplos, hermano. Lo que quiero que te lleves es que no debemos interpretar las escrituras como nos parece, como nos gusta. Es que este versículo es hermoso para mí. Sí, hermano, a lo mejor Dios te está dando una palabra bien específica para ti. Pero no puedes fundamentar una doctrina, un entendimiento de la palabra general a raíz o a partir de un versículo aislado. Eso está mal. Por eso caemos en tantas enseñanzas incorrectas. Mateo 17:20. Este también es buenísimo y muchos justifican, ahorita van a ver qué, por este tipo de versículos que tampoco se entienden. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá y se pasará y nada os será imposible. ¿Y qué hace? Lo primero que hace la gente, el cristiano promedio es, si tuviera fe como un grano de mostaza, y todos piensan en el tamaño. Es que es la semilla más pequeña que existe. Si tuviera poquitita fe, entonces, eso es lo que te conviene. Pero 2 capítulos atrás, Jesús da una enseñanza completa del grano de mostaza. Y él dice, el reino de los cielos es como el grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, pero cuando lo plantas, crece y se convierte en la más grande de las hortalizas y llega a ser un árbol. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos este versículo, solo pensamos en el tamaño del grano de mostaza y no pensamos en el proceso del grano de mostaza. Porque es más conveniente para un cristiano promedio no crecer en la fe y quedarse enano en la fe y tener una fe chiquita como un grano de mostaza. Pero Jesús, hermano, pensemos, nada más pensemos. Jesús está reprendiendo a los discípulos por su poca fe. Y entonces va a decirle, ten poca fe para que entonces sucedan las cosas. ¿Cómo te voy a reprender de algo para que te diga que lo tienes que seguir haciendo? No tiene sentido. Lo que está diciendo Jesús es, tienen poca fe, pero si tuvieran fe como un grano de mostaza que es pequeño, pero pasado el tiempo crece y se convierte en un gran árbol. Incluso las aves hacen ahí su nido y pueden vivir. Entonces ustedes podrían mover una montaña. ¿Por qué no lo vemos así? Porque no nos conviene. No nos conviene crecer en fe porque significa creer, confianza, escudriñar más escrituras. Pero todo el mundo hoy dice, yo sé de muchos que dicen, es que aunque tenga poca fe, aunque tenga fe tan chiquita como un grano de mostaza, pero Jesús no se estaba refiriendo al tamaño. Jesús estaba refiriendo al proceso de crecimiento de esa semilla que se convierte en un gran árbol. De menos a más. Pero hay gente que menos y después ya no tiene fe. No es así, hermanos. Mala interpretación de ese versículo también. Y quiero terminar con esta porque, híjole, de aquí muchos se agarran para estarse inventando unciones. Y ahorita les voy a dar algunos ejemplos que he visto, que hemos escuchado. Vean, Hechos 19 del versículo 11 al 12. Hechos 19 del 11 al 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Qué estaba haciendo la gente? Yo me imagino a Pablo predicando y estaba sudando y agarraba un pañito y se secaba y lo botaba por ahí, y entonces algunos hermanos ahí en la fe agarraban el pañito que botó por ahí Pablo y se lo llevaban a los enfermos y sanaba. Este es el único versículo en toda la Biblia donde pasa esto, y solo pasa con Pablo, porque con Pedro fue diferente. En Pedro dice la palabra de Dios que su sombra sanaba. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuál es la mala interpretación? Hay gente que toma estos versículos
y se inventa la unción del paño, ¿no? Y llenando de sudor y con eso va a sanar a los enfermos. Hermano, ¿qué doctrina es esa? ¿De dónde te sacas eso? Eso pasó con Pablo de manera muy particular y no hay otro versículo que hable de ese tipo de unción. Pero hoy, a lo que me refería, hoy se inventan unciones. He visto pastores, la verdad no quiero hablar mal, pero pseudopastores que agarran un costal de harina, agarran la harina y empiezan a batir de harina a la gente y que la unción de la harina, hoy hora nueva, agarran un martillo gigante, casi como Thor, ¿no? Y empiezan a pegarle a la gente que la unción del martillo, que la unción de la escupidera, le escupen a la gente y reciben la unción. Hermano, ¿de dónde sacamos esas cosas? Eso no es doctrina. Este versículo solo está describiendo lo que pasaba. Pero así como lo pudo hacer Jesús de una manera o de otra, no significa que nosotros tengamos que repetir tal cual como lo estaban haciendo. Quien sana es Dios. Quien tiene poder es el Espíritu Santo. Pero hoy se andan inventando unciones. La unción de la patada. Y veo hermanos que reciben patadas de los pastores. ¿Qué es eso, hermano? Y uno dirá, uy, sí, qué mal. Sí, también, aquí me ponen la unción de la bofetada. Les dan de cachetadas. Y casi debe más duro. Hermano, ¿de dónde sacamos esas cosas? De una mala interpretación de las Escrituras. Agarramos versículos aislados, los aplicamos a nuestra conveniencia y queremos enseñar a la gente con ese tipo de interpretación incorrecta. No podemos hacer eso. Y si la palabra de Dios es tan importante, y si la palabra de Dios es tan valiosa para nuestra vida, tenemos que ser personas, conocer y entender lo que la palabra dice. Tener una correcta exégesis. Tener una correcta interpretación de las Escrituras, que el Espíritu Santo nos traiga esa revelación, pero a veces ni siquiera es que nos traiga más revelación, es que no nos gusta leer, es que no nos gusta escudriñar, es que no nos gusta tener diccionarios bíblicos que vengan en el original, es que no nos gusta enlazar, no nos gusta conocer. Para tener una doctrina es necesario considerar todos los versículos que están relacionados con ese aspecto. Si vas a hablar de la doctrina de la salvación, no puedes agarrar un solo versículo. Tienes que tomar todos los versículos que hay en la palabra de Dios al respecto de esa enseñanza, para que entonces puedas decir que esa es una doctrina. Pero como acabo de decir, este versículo que leí, de Hechos 19, versículo 11 y 12, es el único que habla de este evento. Y entonces hacen doctrina de eso, hermano. Es un versículo aislado. No puedes hacer doctrina de eso. Si vas a hablar de la doctrina de la fe, tienes que agarrar todos los versículos que hay en la palabra de Dios relacionados con la fe, entenderlos en el contexto en el que están escritos, porque si no, nos estamos inventando doctrinas. Yo les decía, vean, una forma de... Yo he tenido conversaciones con personas que son mormones. La palabra dice, y lo dije al principio, cualquiera que predique un evangelio diferente al que se ha predicado, a lo que está aquí escrito, sea anatema, así sea un ángel, sea maldito, así sea un ángel. Los mormones dicen que un ángel llamado Moroni se le apareció a un hombre, se apellida Smith, hace como 100 años, un poquito más, y que le dio más de lo que hay aquí escrito. Hermano, la palabra es clara. La palabra es clara. Pero ellos no lo aceptan porque no conocen las Escrituras. A lo que voy con todo esto, el mensaje de hoy, yo les decía, el objetivo es, tú y yo tenemos que ser estudiosos de la palabra. Para orar hay que conocer la palabra. Para predicar hay que conocer la palabra. Para enseñar a otros hay que conocer la palabra. Para vivir correctamente delante de Dios hay que conocer la palabra. Tú no te puedes dejar llevar solo porque, es más, ni porque yo lo digo. Lo que yo digo no... Mis palabras no tienen valor, hermano. Lo que tiene valor es lo que dice la Escritura. Cuando yo hablo la Escritura, eso es lo que tiene poder. Cuando yo hablo esto, no cuando yo me empiezo a inventar y yo pienso y yo opino mis opiniones son secundarias. Lo importante es lo que dice la palabra de Dios. Y a veces nosotros creemos que esto es un diálogo. No es un diálogo. Es Dios hablando, nada más, y tú y yo escuchando. Tenemos que aprender a escudriñar. Tenemos que aprender
a interpretar las Escrituras. Hermano, tú y yo tenemos una obligación y una responsabilidad que ni siquiera nos imaginamos. Yo como pastor, y yo creo que todos mis hermanos pastores, de verdad yo medito mucho y preparo mucho el mensaje, porque sé que tenemos una gran responsabilidad. Cualquier palabra que yo diga, que no sea lo que está en la Escritura, puede llevar a que tú caigas en una acción, en una decisión, en una práctica incorrecta. Hasta puedo hacer que peques si yo enseño algo incorrecto. Tenemos una gran responsabilidad y tenemos que ser muy cuidadosos de lo que enseñamos a la iglesia. Ahora, eso como pastor y como predicador, pero tú como hijo de Dios, cuando vas a enseñarle a otro cristiano, porque tú le predicas a otros porque predica la salvación, también tienes que ser cuidadoso. Hay gente que cuando le predica a otros, le vende el cristianismo como si fuera algo de un lecho de rosas. Y la palabra no dice eso, la palabra dice que vamos a sufrir, la palabra dice que vamos a padecer. Y tú tienes que predicar eso también, porque si predicamos solo lo que nos parece bonito y agradable, tú estás vendiendo verdades a medias, y una verdad a media es mentira, y la mentira es pecado. Nosotros tenemos que predicar el evangelio completo, íntegro, verdadero. No podemos predicar solo lo que nos gusta, y tú no puedes aceptar solamente lo que te gusta. No puedes aceptar solamente las predicaciones que hablan de que te va a ir bien. Miren, hoy las predicaciones se han convertido más bien en charlas motivacionales. Y yo no estoy diciendo que esté mal motivar y animar. Eso está bien. Pero no estamos llamados nosotros como pastores y como predicadores, porque tú también eres un predicador. La palabra dice, Mateo 28, la gran comisión, id y predicad el evangelio. Y no se lo dijo solamente a los apóstoles, sino a todos los demás. Y eso se extiende a nosotros. Todos debemos ir y predicar el evangelio. Entonces tú también eres un predicador. Y cada vez que predicamos, no vamos a darle motivación, no vamos a darle una charla, no somos coach. No, vamos a hablar la verdad. Vamos a hablar la palabra de Dios y vamos a hacer que el Espíritu Santo sea el que convenza de pecado a las personas a través de predicar la verdad. Y la verdad está aquí. La verdad está en la Biblia. Y te reto, hermano, a que cuando tú vas a leer la palabra de Dios, examines varias versiones, porque habrá versiones que están mal. Yo te decía, quisiera recordar en este momento, no lo tengo presente, pero hay una versión que utilizan los testigos de Jehová y que, como les di hace rato, incluso el saber el original en que estaba escrito el libro del que vamos a hablar, todo el Nuevo Testamento está escrito en griego, a excepción de muy pocas fracciones de los evangelios que está en arameo, en el original. Pues hay versiones que utilizan los testigos de Jehová donde utilizan el nombre Jehová en el Nuevo Testamento y en el original nunca aparece. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos quieren minimizar la figura del Espíritu Santo, minimizar la figura de Jesús y ponen Jehová constantemente donde debería decir Dios o Señor o incluso Jesús. Tenemos que ser claros en las versiones que estamos leyendo. Es muy importante. Hermanos, escudriñemos las Escrituras. Seamos estudiosos de la palabra, pero sobre todo, practiquemos la palabra. De nada sirve conocer tanto si no lo llevamos a la vida práctica. La traducción de la que estaba hablando es la traducción del Nuevo Mundo. Esa es la que utilizan los testigos de Jehová. Si tú tienes una Biblia que se llama traducción, o que es una traducción del Nuevo Mundo, es una traducción que no es correcta. No es correcta, porque no está, o sea, una traducción correcta es la que trata de reflejar de manera más verídica el cómo está escrito en el original. Hay versiones que son dinámicas. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente es una traducción dinámica, porque trata de adaptar la idea del original a nuestro tiempo. No está mal, pero no podemos utilizar este tipo de versiones para que las personas o nosotros prediquemos. No son útiles, por supuesto, pero siempre tenemos que conocer mucho más, hermanos. Yo deseo de todo mi corazón que cada uno de nosotros se quede con la inquietud de poder estudiar más, leer más la palabra. Utiliza diccionarios bíblicos. No está mal, hermano, eso no es malo. A veces lo necesitamos para entender más.
Ten varias versiones de la Biblia. Antes de ir a un diccionario, ten varias versiones. Cuando varias versiones dicen exactamente lo mismo, no hay que buscar mucho. Esa es la traducción correcta. Y a partir de eso es que tenemos que estudiarlo. A veces cuando varían las versiones tenemos que sí recurrir a un diccionario bíblico. A ver exactamente cuál fue la palabra que se utilizó. ¿Cuál fue el contexto? Y te lo va a explicar. Es importante. Porque si no, acabamos inventándonos nosotros lo que queremos oír. Y no se trata de eso. Se trata de la verdad. Se trata del Evangelio. Se trata de la palabra. Y hoy te invito a eso. Busca la verdad. Busca la verdad en este libro. No en solo predicaciones. Es más, examina las predicaciones. Revisa las predicaciones. Porque muchas veces, insisto, yo mismo digo, Señor, dame sabiduría, porque lo que voy a predicar quiero que sea tu palabra y no mis pensamientos. Ese es el mensaje que Dios hoy tiene para nosotros. Escudriña la palabra, apréndela, memorízala, interprétala bien, porque de eso depende tu crecimiento. Una mala interpretación es como ponerle un químico a una plantita que no le va a servir. Hay químicos que sirven, otros que no. Y le puede acabar matando. Ten una buena interpretación. Ten una buena aplicación de esa palabra. Porque si no, estamos viviendo en un evangelio que no es el correcto. La palabra de Dios es lo más poderoso del universo. Por su palabra fueron creadas todas las cosas. Y por esa palabra es que hoy tenemos vida. Por esa palabra es que hoy conocemos la verdad. Por esa palabra es que hoy podemos caminar detrás de las pisadas de Jesús. Así es que, hermano, este es el mensaje de hoy. Espero que sea de bendición para tu vida y te voy a invitar a que terminemos como debe de ser, orando y pidiendo al Señor que Él esté, a pesar de que termine el mensaje, hablándonos y hablándonos y hablándonos y nunca deje de hacerlo. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras y vamos a darle gracias a Dios por este mensaje. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque hoy entendemos lo importante, lo valioso que es tu palabra. No porque no lo supiéramos, pero a veces es importante recordarlo. Que no se nos olvide que no es quien lo predica, sino lo que se predica. Y que lo que se predique sea tu verdad, sea tu palabra. Nosotros solo somos instrumentos. Nosotros solo somos, Señor, vasos y esperamos ser vasos de honra. Padre, por favor, que cada palabra que leamos de las Escrituras cobre vida y podamos entenderla correctamente. Que el Espíritu Santo nos esté revelando, que el Espíritu Santo nos esté mostrando y que podamos vivir de acuerdo a lo que tu palabra dice y no lo que nosotros creemos, pensamos, opinamos. Eso no importa, lo que importa es lo que tú tienes que decir. Y queremos, Señor, vivir en tu palabra. Por favor, Dios, que resuene, que cause eco en el interior de cada uno de mis hermanos este mensaje y que podamos cambiar cada vez que nos acercamos a tu palabra. Que lo hagamos con reverencia, que lo hagamos con temor y que lo hagamos con una actitud de aprender, de conocer cada vez más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, pues muchas gracias por su tiempo. Espero de verdad que este mensaje sea de bendición para su vida y no deje de escudriñar, no deje de leer la palabra, no deje de orar. Son principios básicos. Es como el preescolar, es como el kinder del cristiano. Si tú y yo no tenemos una vida de lectura de la palabra y de oración, o sea, no somos cristianos. Decimos que lo somos, pero no lo somos. Porque un cristiano vive la palabra, tiene comunicación con su Padre. Y ese es el reto. Hoy es el reto. No podemos vivir solo de las predicaciones. No te digo que no las veas, velas, escúchalas, por supuesto. Pero ni mi predicación ni la de ningún pastor puede sustituir tu relación personal con Dios. Que tú busques diariamente en las Escrituras y en oración al Padre no puede ser sustituido por ninguna prédica, por ninguno de nosotros,
porque Dios quiere hablarte directamente a ti a través de su palabra. Que Dios les bendiga. Bendecidos y buena noche.